Bienvenidos al área de matemática. El día de hoy desarrollaremos la lección número 10. Áreas de regiones poligonales elementales. Áreas de regiones poligonales elementales. Región poligonal es la porción limitada por un polígono. Por ejemplo, en este triángulo, la región poligonal viene a ser toda la parte interior que está limitada justamente por el triángulo. En esta otra, la región poligonal viene a ser toda la superficie plana que se encuentra limitado por el cuadrilátero. Área. Medida de una región poligonal expresada en unidades cuadradas. Sus unidades son metro cuadrado, centímetro cuadrado, kilómetro cuadrado y en general unidades cuadradas. Por ejemplo, el área de la región triangular en este caso sería 5 metros cuadrados. En general, el área de cualquier región poligonal siempre se va a medir en unidades cuadradas. Fórmulas de áreas elementales. Área del rectángulo, base por altura. Área del cuadrado, lado al cuadrado. Área del rombo, diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Romboide, base por altura. Área del triángulo, base por altura dividido entre 2. Para los polígonos regulares, el área perímetro por apotema dividido entre 2. Área del círculo, pi por radio al cuadrado. En el caso de las áreas de figuras planas, se descompone en otras figuras que sepamos calcular y después las sumamos. Como en este caso, tenemos el área de un semicírculo, el área de un rectángulo y el área de un triángulo. Hallamos cada área por separado y luego simplemente lo sumamos. Área del triángulo equilátero. Lado al cuadrado, raíz cuadrada de 3 sobre 4. Recuerda que el triángulo equilátero tiene los 3 lados iguales. Ejemplo número 1. Calcular el área de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 13 y un cateto mide 12. Para poder solucionarlo, lo primero que hacemos es graficar nuestro triángulo rectángulo y ubicar los datos que nos da. Nos da la hipotenusa y nos dice que mide 13 y un cateto mide 12. Entonces, para poder calcular el área del triángulo necesito la base y también la altura. Entonces voy a necesitar el otro cateto. Ahora sí, para poder calcular el cateto faltante nos apoyamos en el teorema de Pitágoras, que nos dice el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es 13, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso los catetos son 12 y c. Entonces tendría 13 al cuadrado igual a c al cuadrado más 12 al cuadrado. Y lo único que hacemos es desarrollarlo. 13 al cuadrado es 169, igual a c al cuadrado más 12 al cuadrado, 144.
El 144 que está sumando pasa a restar. Lo restamos y tendríamos 169 menos 144 son 25. Le sacamos la raíz cuadrada a ambos miembros y obtenemos c igual a 5. Ya hemos conseguido el valor del otro cateto. Entonces ya tenemos la base que mide 12 y la altura que mide 5. El área del triángulo, base por altura sobre 2. Reemplazamos nuestros datos, la base para nosotros es 12 y la altura es 5. Tendríamos entonces 12 por 5 sobre 2. Lo desarrollamos y decimos 12 por 5, 60. Entre 2 igual a 30. Como no nos dio ninguna unidad, entonces nuestro resultado sería área del triángulo igual a 30 unidades cuadradas. La respuesta, el área de un triángulo rectángulo es 30 unidades cuadradas. Ejemplo número 2. En la figura adjunta, el área del triángulo ABC es 120 metros cuadrados. Hallar el área de la región sombreada si DB es igual a 2 veces DH. Entonces, lo primero que visualizamos para poder calcular el área sombreada es que si al área del triángulo ABC le quito el área del triángulo ADC, el más pequeño, ya obtendré el área sombreada. Entonces, también nos damos cuenta que el área del triángulo ABC en el enunciado me dice que es 120 metros cuadrados. Y lo único que tendría que conseguir es el área del triángulo ADC. Para esto, volvemos a graficar y vamos a seguir ubicando los datos que nos dio en el enunciado. Me dice DB es igual a 2 veces DH. DB es igual a 2 veces lo que mide DH. Como no sé sus medidas, nos apoyamos en variables. Para nosotros DH va a ser X. Entonces DB, que es el doble, sería 2X. La base tampoco no la conozco, así que nos vamos a apoyar en otra letra. Le vamos a llamar Y. Ahora sí, vamos a calcular el área del triángulo con la ayuda de nuestra fórmula. Área del triángulo, base por altura sobre 2. Primeramente, el área del triángulo ADC, el pequeño ADC, sería base por altura sobre 2. Y por X sobre 2. Y por X sobre 2. Enseguida, vamos a seguir utilizando nuestro gráfico y decimos área del triángulo ABC, base, que es Y, ahí está, por la altura, que sería X más 2X, la altura en total serían 3X. Y por 3X dividido entre 2. El área del triángulo ABC ya lo conocemos, es 120 metros cuadrados. Y realizamos aquí la multiplicación. Tenemos Y por 3X serían 3XY sobre 2. Ahora, también sabemos lo siguiente. Dense cuenta aquí. El área del triángulo ADC es X por Y sobre 2 y ya lo tengo. X por Y sobre 2. Significa que si desaparezco este 3 que se encuentra aquí en el numerador, tranquilamente ya tendré el área del triángulo ADC. Así tendría 120 entre 3 sería igual a 40, igual a X por Y sobre 2. Y como sabemos que X por Y sobre 2 es el área del triángulo ADC, ya tenemos nuestro resultado. Área del triángulo ADC igual a 40 metros cuadrados.
Luego digo, el área sombreada será igual a los 120 metros cuadrados que ya teníamos, menos los 40 metros cuadrados que acabamos de conseguir del área del triángulo ADC. Restamos y tenemos 120 menos 40 son 80 metros cuadrados. Y nuestra respuesta sería, el área de la región sombreada es 80 metros cuadrados. Ejemplo número 3. Calcular el área de un triángulo rectángulo en el cual uno de sus ángulos interiores mide 15 grados y la mediana relativa a la hipotenusa mide m. Para poder solucionar nuestro ejemplo, lo que hacemos primeramente es graficar un triángulo rectángulo. Como me dice que uno de sus ángulos interiores mide 15 grados, entonces significaría que el otro ángulo medirá 75 grados. Porque recuerda, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados. Como ya tenía 90, estos dos ángulos agudos también iban a sumar 90. Así, 15 más 75 serían 90 grados. Ahora, en el enunciado también me dice, la mediana relativa a la hipotenusa mide m. Entonces, tendría primeramente que ubicar el punto medio en la hipotenusa. Ya lo ubicamos, trazamos la mediana respecto a la hipotenusa. Recuerda que la mediana es el segmento que se traza desde un vértice al punto medio de su lado opuesto. Y me dice, la mediana relativa a la hipotenusa mide m. Nuestra mediana mide m. Ahora sí, recordamos una propiedad fundamental de la mediana respecto a la hipotenusa. La mediana siempre va a medir la mitad de lo que va a medir toda la hipotenusa. Siempre. Es decir, si la hipotenusa valiera 10, la mediana valdría 5, o a la inversa. Si la mediana vale 5, la hipotenusa mediría el doble, 10. Ahora sí, como en nuestro caso la mediana vale m, la hipotenusa mediría 2m. Listo. Ahora sí, vamos a calcular el área, pero si no tengo ni la base ni la altura. Entonces, lo que hacemos es apoyarnos en el triángulo notable de 15 grados y 75 grados, cuyos datos son uno de los catetos. El que está frente a 15 grados es raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2k. El que está frente a 75 grados va a ser raíz cuadrada de 6 más la raíz cuadrada de 2k. Y la hipotenusa, 4k. Recuerda que esos son los datos del triángulo notable de 15 y 75 grados. Ahora, en nuestro enunciado nos está hablando del valor de m. Y para nosotros en la hipotenusa tenemos el valor de 2m. Entonces diríamos 4k será igual a 2m. Igualamos y resolvemos ese valor. 4k es igual a 2m. Entonces tendría que k va a ser igual a 2m dividido entre 4, porque 4 que está multiplicando pasa a dividir. Simplificamos el 2 y 4 y obtendríamos k igual a m sobre 2. ¿Por qué estamos despejando el valor de k? Porque vamos a utilizar como base la raíz de 6, raíz cuadrada de 6 menos la raíz cuadrada de 2k, y como altura la raíz de 6, raíz cuadrada de 6 más la raíz cuadrada de 2k. Entonces, si calculamos todo en función de k, ya obtendremos el resultado en función de m. Así, primeramente, área del triángulo es igual a base por altura sobre 2.
La base en nuestro caso, raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2k. La altura, raíz cuadrada de 6 más la raíz cuadrada de 2k. Lo estamos reemplazando sobre 2. Ahora lo vamos a desarrollar. Recuerda que aquí tenemos el producto de la suma por la diferencia de dos binomios. ¿Esto a qué era igual? Al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces, multiplicando directamente estos dos, aplicando el producto notable, tendríamos entonces raíz cuadrada de 6 al cuadrado, 6, menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado sería 2. K por K, K al cuadrado. Todo dividido entre 2. Luego, 6 menos 2 serían 4. 4K al cuadrado, dividido entre 2. Simplificamos y tendríamos 4 entre 2, 2, K al cuadrado. Ahora, recuerda que el valor que me pide en el área no es en función de K, sino en función de M. Entonces, en vez de K, le ponemos su valor, que era K igual a M medios, K igual a M medios, estamos reemplazando y lo terminamos de operar. Así, el área del triángulo sería 2 por m cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado, 4. Simplificamos y tendríamos mitad 1, mitad 2. Tendríamos el resultado, área del triángulo sería igual a m al cuadrado dividido entre 2 unidades cuadradas. Así nuestra respuesta sería, el área de un triángulo rectángulo es m al cuadrado entre 2 unidades cuadradas. Gracias, nos vemos en la lección número 11.